Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie de sacerdotes que empezamos hace 4 reuniones, en la cual estamos viendo cuál es nuestra responsabilidad como sacerdotes del nuevo pacto ante nuestro Dios. ¿Por qué la iglesia es sacerdote? La iglesia es sacerdote por la obra de Cristo. Por causa de la obra de Cristo, en su obra nos constituyó un reino, sacerdotes para nuestro Dios. Pero por causa de la revelación del antiguo pacto, veterotestamentaria, el Señor nos reveló a través de Moisés que había una línea que se llamaban los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían la responsabilidad de servir en adoración ante Dios. ¿Cómo servían en adoración ante Dios? Bueno, nosotros podemos leer Levítico, Números, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo servían los sacerdotes. Pero ahora nosotros estamos sirviendo en novedad de vida, no teniendo en cuenta literalmente los servicios de los sacerdotes en el antiguo pacto, sino que servimos como estamos leyéndolo en Juan 4 y en 1 de Pedro 2. Recuerden que el Señor Jesucristo pide que nosotros lo adoremos en la misma naturaleza que es Dios. ¿Dios es qué? Espíritu, Juan 4:24. Y Dios demanda a sus hijos que lo adoremos en esa misma naturaleza. ¿Cuál es? En el espíritu, en el interior. ¿Cómo es adorar en espíritu? Bueno, estamos viendo a través de las Escrituras la manera en que el Padre nos enseña a adorarle a Él en espíritu, en el interior. No adorar como lo hacía Israel en el antiguo pacto, que era una adoración religiosa, pero era una adoración religiosa en el alma y era a través de aspectos muy materiales, ¿cierto? Como la presentación de corderos, como el arrojar incienso, como la esparción de la sangre, etcétera, etcétera. Nuevamente leamos Juan 4:24. El Señor en la Samaritana: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo también la versión de Reina y Valera 2006. Voy a leerla nuevamente. Acercándoos a él piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces dijimos que la edificación tiene 2 vías. La vía de ser edificados como piedras para ser una casa espiritual, y la vía de ser edificados como sacerdotes. Porque en la medida que somos edificados, quiere decir que vayamos entendiendo nuestro rol y responsabilidad como sacerdotes. Asimismo, entonces, vamos a ofrecer sacrificios espirituales a Dios, agradables por medio de Jesucristo. Y es en razón a la palabra de Dios que nos hemos sumergido en conocer cuáles son los sacrificios espirituales que hay en la palabra del Señor. Algunos comentaristas bíblicos solamente hablan de 5 sacrificios, porque no incluyen la oración y no incluyen un último sacrificio, un sacrificio que vamos a ver en la reunión siguiente. Pero nosotros creemos que al menos hay mínimo 7 sacrificios que debemos ofrecer. Hemos visto el sacrificio de oración, el incesar, que era la acción de ofrecer incienso en el antiguo pacto, y David la relacionaba con el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso, ¿cierto? Vimos el sacrificio de la ayuda mutua y de hacer el bien, y vimos el sacrificio de la alabanza, que el cristiano debe aprender por experiencia en toda situación
alabar al Señor. ¿Listo? Vamos entonces al cuarto sacrificio. Vamos a leer Romanos capítulo 12, un texto muy conocido en medio de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1, amados hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuarto sacrificio que vamos a considerar, amados santos, un sacrificio muy importante, porque es el sacrificio de presentarnos nosotros mismos a Dios como una ofrenda. Muy importante este sacrificio, porque, hermanos, este sacrificio tiene que ver con la terminación de Romanos capítulo 11. Recuerda que estamos leyendo el capítulo 12. Y Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo en el 11, versículo 33, expresa una doxología de adoración a Dios, porque entiende en parte los misterios profundos de Dios. Y termina diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables su camino. Esta es una expresión de adoración que tiene Pablo al conocer el plan de Dios para los gentiles y para los judíos, ¿cierto? Entonces prorrumpe en una alabanza al Señor, sacrificio de alabanza, ¿cierto? Pero si usted mira el versículo final, es el versículo importante que nos va a marcar el comienzo del capítulo 12. El versículo final del 11 al 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí lee su Biblia? Entonces, como todo es para Él, empieza el apóstol Pablo enseñándonos qué más es para Él. ¿Quién? Nosotros, hermanos. Entonces este es el cuarto sacrificio que vamos a ver: la presentación de nosotros mismos como una ofrenda viva ante nuestro Dios, amados hermanos. Entonces empieza el texto diciendo: así que, hermanos, por lo tanto. ¿Qué es esto? Una continuación de la idea que Pablo traía en el capítulo anterior. Entonces, viendo todo lo que Pablo habló desde el capítulo 5, 4 y 5, que empieza a hablar de la justificación por la fe, luego nuestra posición en Cristo, capítulo 6, luego la lucha del cristiano en el capítulo 7, luego nuestra unión con Cristo, los frutos que produce, hace un paréntesis con Israel, capítulo 9, capítulo 10, 11, y llega al capítulo 12, donde el apóstol dice: así que, por tanto, continuando la idea, os ruego. Esa palabra ruego, los que tienen la Biblia textual, aparece como os exhorto. Hermano, y exhortar, cuando nosotros hablamos de exhortar, siempre lo relacionamos con regaño, ¿cierto? Pero la exhortación en el texto griego tiene que ver con la conducción en cariño y en amor de una persona hacia otra, hacia cierta dirección, amados hermanos. Eso es lo que es la exhortación. La exhortación en la casa de Dios lo que nos debe llevar es a conducirnos hacia algo bien particular. Generalmente, cuando nosotros nos exhortamos, la finalidad es que nuestros pensamientos sean dirigidos ¿a quién? A Dios, y dirigidos a algo bien particular con nuestro amado Señor. Y esa exhortación, como la traduce Reina y Valera en el 60, Pablo, los traductores la traducen como os ruego, ¿cierto? O sea, es como una súplica. Pablo empieza el capítulo como una súplica
ante la iglesia en Corintio y ante cada uno de nosotros cuando leamos la palabra. Por tanto, les ruego, les exhorto, pero ese ruego está relacionado con algo que nosotros debemos entender para que cuando lo entendamos podamos accionar. Y me refiero a lo que Pablo se refiere es a las misericordias de Dios. Misericordias de Dios que han sido expuestas en todo el capítulo. Entonces Pablo apela a lo que ya dijo a los romanos de las misericordias abundantes que Dios había tenido con Roma, con los romanos, con los gentiles, con los israelitas, y ahora que la estamos leyendo, Dios apela a que recordemos las misericordias que Él ha tenido con nosotros cada mañana, amados hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La Biblia textual traduce la gran misericordia. Esta palabra misericordia viene del vocablo latín de las voces miser y cor. La palabra miser es la palabra miseria y la palabra cor en el latín es corazón. Entonces quiere decir, hermanos, que la misericordia es el movimiento que hace Dios a favor de todos los miserables que han pecado delante de Él. Nosotros entonamos una canción que se llama Porque al Padre le plació, y en esa alabanza nosotros le decimos al Señor que nos miró y nos consideró. Hermanos, si usted no ha considerado la condición que tenía antes delante del Señor, debemos considerarla. Él nos miró y consideró nuestra condición miserable en la que nos encontrábamos, muertos en delitos y en pecados. Estábamos en una miseria en la cual nadie nos podía sacar. Y luego Dios vio nuestra condición y en su corazón se movió por esa miseria en la que nosotros estábamos, hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces Pablo apela a los hermanos a las misericordias de Dios. Y es algo que nos debe hacer reaccionar ante el Señor para lo que Dios nos va a pedir por medio de Jesucristo. Vamos a leerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cierto? Entonces, las misericordias de Dios es la entrega de su Hijo a favor de los miserables que éramos enemigos de Dios. Ahora nos ha reconciliado con la muerte de su Hijo. Y después de reconciliarnos y después de conocer cada día las misericordias de Dios, entonces ahora nosotros, Dios nos hace como reaccionar y nos dice que respondamos a lo que Él hace por nosotros, no para Él, porque Dios no necesita nada, pero sí como una muestra de gratitud a lo que Dios está haciendo por nosotros. ¿Me explico? ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos? Habían los leprosos y el Señor Jesucristo ni siquiera les dijo que fueran limpios, solo les dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Recuerdan? Y los 10 leprosos fueron caminando, y mientras iban caminando, la lepra empezó a caer del cuerpo de ellos, y cuando llegaron al sacerdote estaban los 10 completamente limpios. ¿Cierto que sí? Pero de los 10 solamente uno volvió a agradecerle. ¿Y sabe qué dice el texto? Era samaritano. Peor para los judíos, no para nosotros, gloria a Dios, pero para los judíos sí era terrible que solo un samaritano se devolviera a darle gracia a Dios. ¿Qué es eso, hermano? Que mientras iba caminando vio la condición en la que estaba, en la miseria que se encontraba, porque ser leproso era algo bien miserable en Israel, hermanos. Él tenía que estar apartado del pueblo, cubrirse con una venda y gritar: inmundo, inmundo. Era una condición miserable.
Pero este hombre, mientras iba caminando, se dio cuenta de cómo Dios vio su miserable condición y empezó a limpiarlo. Y entonces, ¿qué hace este hombre? Nada menos que agradecer al Señor. Era lo mínimo que se podía esperar. Y entonces este hombre se devuelve con gratitud ante el Señor, y el Señor dice: ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Cierto? Entonces, hermano, ¿cuál es la aplicación? El Señor ha hecho mucho por nosotros y espera nuestra gratitud hacia Él. Y entonces la gratitud que podemos darle al Señor por sus misericordias es esto: ¿qué? Presentar, ¿qué? Vuestros cuerpos, aquí dice, presentar, que presentéis vuestros cuerpos, amados hermanos. Este vocablo cuerpos, aunque en el griego es soma, hace referencia a la totalidad del ser, ¿cierto? Entonces el Señor nos está llamando la atención, nos está instando a que hagamos un sacrificio, y ese sacrificio es la entrega voluntaria de nuestro ser a nuestro Dios, amados hermanos. Vamos a leerlo. Que presentéis vuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos. Mire, Pablo sin duda está teniendo en cuenta la presentación de los cuerpos muertos de los animales en el antiguo pacto, ¿cierto? Recuerde que los israelitas presentaban unos corderos, finalmente esos corderos eran degollados, y finalmente en el momento en que se ofrecía el sacrificio, cuando se colocaba el cordero en el altar de bronce, que era para consumir el holocausto, finalmente el sacrificio ya estaba ¿cómo? Pues ya estaba muerto, ¿cierto que sí? Entonces aquí, hermanos, el Señor nos insta, nos llama, nos convoca a que nos presentemos ante el altar del Señor, porque la comparación es completamente clara con los sacrificios del antiguo pacto y la presentación de nosotros ahora en el nuevo pacto. Naturalmente que nosotros ahora no nos vamos a presentar como se presentaron los corderos ante el altar de bronce. Recuerdo que en un campamento, no recuerdo, hace como 2 años, no sé los hermanos si recuerdan, un hermano, el hermano Pablo, compartió acerca de este versículo y lo relacionó con los sacrificios de los corderos del antiguo pacto, y habló muy puntualmente cómo se abría el cordero, cómo se partían las partes, y resulta que hubo una persona en ese campamento que no entendió el aspecto espiritual de esa entrega, hermano, y la persona dijo que no iba a volver a reunirse con los hermanos porque ella no iba a hacer lo que estaba diciendo el hermano allá, que ella no se iba a partir en tantos pedazos, que ella no iba a hacer eso de esa manera, ¿cierto? Entonces ahora nuestra entrega, ahora la entrega y la consagración del cristiano a la cual Dios lo convoca es por causa de que miremos sus misericordias, las que ha tenido cada mañana con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender este aspecto práctico de entregar nuestro cuerpo al Señor? Estar siempre dispuestos para la obra del Señor. Cuando nosotros en nuestras casas vamos a utilizar un recipiente, lo utilizamos ¿por qué? Porque nosotros lo tenemos a disposición. Nosotros no utilizamos lo que no tenemos a disposición, ¿cierto? Entonces, cuando hay algún recipiente que nosotros no tenemos, ¿qué hacemos? Lo compramos. ¿Para qué? Para que esté a nuestra disposición. Entonces, entregar o presentar nuestros cuerpos, la manera práctica es tener disposición siempre, ¿para qué? Para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor nos pide que entreguemos la totalidad de nuestro cuerpo, que ofrendemos al Señor nuestro ser, amados hermanos. Naturalmente que para eso debe suceder un cambio en el interior nuestro.
Porque muchos de nosotros, caminamos nuestra vida cristiana todavía creyendo que somos de nosotros mismos. ¿Cuándo manifestamos que todavía creemos que tenemos dominio sobre nosotros? Cuando hacemos lo que queremos. Creemos que somos libres para hacer lo que queramos. Nosotros somos libres en Jesucristo para servir al Señor. Entonces, hermanos, acá el Señor nos dice que ofrendemos ante su altar nuestro cuerpo. ¿Por qué el Señor pide que nosotros nos presentemos ante Él, nos ofrendemos ante Él como un sacrificio vivo? Porque, hermanos, somos del Señor. Somos del Señor. Fuimos comprados por un muy alto precio. Por eso nosotros le pertenecemos al Señor, ¿cierto? Y aunque nosotros pertenecemos al Señor, el Señor pudiese hacer lo que quiera con nosotros, pero Él no violenta nuestra voluntad, pero sí pide que estemos de acuerdo a su voluntad para que Él pueda hacer. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo el Señor nos está llamando la atención, cómo el Señor nos convoca a que nos entreguemos a Él por una razón importante. No nos pertenecemos. Nos pertenecemos enteramente a aquel que nos compró. Vamos a mirarlo. Vamos a Corintios. 1 Corintios, capítulo 6, hermanos. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. El capítulo 5 y 6, recuerda, comienza con un problema de fornicación que había en medio de la iglesia en Corintio. Luego Pablo exhorta a que los hermanos no utilicen el cuerpo para eso. Y llega el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando Pablo dice que el cuerpo es templo, naturalmente tiene en cuenta el templo del antiguo pacto. ¿Qué era el templo del antiguo pacto? Era el lugar donde Dios moraba. Ahora entonces Dios encuentra su morada en sus hijos. Entonces por eso dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ojo, y no sois, ¿qué? Vuestros. O sea, ¿qué es lo que no es nuestro? Nuestro cuerpo. Hermano, ¿cómo así que nuestro cuerpo no es nuestro, sabiendo que yo soy el que vivo en el cuerpo? Yo soy el que muevo mi cuerpo, acciono con mi cuerpo, ¿cierto? No sois vuestros porque fue comprado. Fue comprado a precio de sangre. Leámoslo. Porque habéis sido comprados por precio. O sea, no es nuestro porque alguien lo compró. Esa palabra compró es muy importante para que nosotros entendamos este contexto. La palabra compró viene del verbo griego agorazo. Esa palabra agorazo en el griego clásico viene de la agora. La agora era el mercado público. Eran donde los griegos iban a comprar esclavos. Nosotros no entendemos bien esto porque nuestra cultura hoy no experimenta eso. Pero las personas que tenían las adineradas se iban para la agora y allá miraban los esclavos que exponían y los compraba, ¿cierto? Entonces, hermanos, Dios nos vio en nuestra condición de esclavitud en la que estábamos, hermanos. Muchos de nosotros, antes de ser de Cristo, incluso gimiendo por la condición en esclavitud en la cual vivíamos. Muchas veces teníamos una condición pecaminosa de la cual queríamos salir, pero no teníamos fuerza para hacerlo. Hasta que vino el Señor, llegó a la agora y pagó un precio por cada uno de nosotros. Por eso es que no nos pertenecemos, somos del Señor.
Entonces el Señor implícitamente lo que nos dice es: la totalidad de su cuerpo es mía, porque yo la compré a precio de sangre. Y ese cuerpo que yo compré a precio de sangre, quiero utilizarlo para mi reino. Pero usted, amado cristiano, debe concordar conmigo en ese servicio. Amén. No, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Entonces, como nosotros hemos sido comprados por precio, la parte que sigue habla del propósito de la compra. ¿Para qué fuimos comprados? Biblia. Glorificad pues, ¿sí ve? Así respondemos al propósito de la compra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, entonces, hermanos, somos llamados a que este cuerpo que el Señor nos dio, con todos los talentos que los dotó, los pongamos al servicio del Señor. Vemos que Dios da dones naturales a los hombres. Por ejemplo, usted mira personas que son grandes artistas en el mundo secular, ¿cierto? Tienen gran talento para cantar, talento para los instrumentos. Hay personas que tienen talento con el arte, con las manos. Todos estos talentos que Dios nos dio, se los dio al hombre porque los iba a utilizar para que su reino pudiera avanzar en la tierra. Pero el hombre ha caído en una desgracia que se llamó el pecado. Es como un virus. Ese sí es peor que el COVID-19, porque ese manda para el infierno. Nadie lo saca de ahí. Para eso no hay vacuna, hermano. ¿Listo? Entonces, hermano, todo lo que Dios nos dio tiene como fin, como finalidad, responder a la compra de Dios. ¿Qué? Glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Dios no le dio talentos para que honre el mundo ni para que le cante al maligno. Dios le dio talentos para que honre al Señor. Dios le dio inteligencia para que la utilice en cómo el reino de Dios puede avanzar. Dios no le dio inteligencia para que ayude a que las cosas del mundo puedan acrecentarse, hermanos. Hemos visto hombres demasiado inteligentes y utilizan esa inteligencia para que el reino de las tinieblas pueda avanzar en el mundo. Increíble. Entonces, hermano, Dios nos ha dado nuestro cuerpo, hermano, y hay una cosa bien particular. El mundo no está dentro de la iglesia. El mundo no puede ver las cosas que se hacen dentro de la iglesia, pero nosotros somos un testimonio al mundo exterior de lo que Dios está haciendo, hermanos. Como el mundo no puede ver adentro, el mundo ves afuera. Y como lo dijimos anteriormente en un compartir, el mundo no lee la Biblia. Los únicos libros religiosos que lee el mundo es ¿qué? Cristianos. Entonces los cristianos, con su experiencia de vida, con la presentación de su ser al Señor, que va a honrar al Señor, entonces va a glorificar a Dios, y esa glorificación la va a leer el mundo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 16, es el sermón del monte. Mateo capítulo 5. Vamos a leerlo desde el verso 16, hermano. Ese es el sermón del monte, donde Dios a través de Jesucristo da principios para el reino. Principios de comportamiento y de experiencia para cada uno de los cristianos. Entonces vamos a leer el verso 16. Primero le dijo que era la luz, primero le dijo que era la sal del mundo, la iglesia, luego que la iglesia era la luz del mundo. Por ser la luz del mundo, la luz se conoce por su brillo. Esto es una metáfora para hablar que la luz que nosotros emanamos
se va a dar a conocer por las obras que presentemos, hermano. O sea, el cristianismo es algo muy práctico. No son solo palabras que se quedan en el aire. Leámoslo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo va a alumbrar la luz delante de los hombres? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerde que fuimos comprados para glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es nuestro. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo para que sea utilizable al reino de los cielos, esa presentación y ese sacrificio, los hombres la van a ver como buenas obras y Dios va a ser ¿qué? Glorificado, amados hermanos. Entonces Dios es glorificado por la conducta y el testimonio de aquellos que compró. Dios no espera nada del mundo. Dios espera de sus hijos. Dios espera de los creyentes. Por eso nos reunimos. Por eso juntos buscamos al Señor. Por eso juntos tenemos reuniones. Porque a través de todo ese ejercicio vamos siendo edificados, amados hermanos. A través de ese ejercicio vamos comprendiendo, vamos entendiendo, hermanos. Y en esa medida Dios está esperando una respuesta a lo que escuchamos, a lo que conocemos de Él. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que nosotros escuchamos? ¿Qué vamos a hacer con estos sacrificios que estamos escuchando y que estamos conociendo por la palabra? ¿Ya estamos practicándolo? ¿Estamos presentando oración como sacrificio al Señor? ¿Estamos dándole alabanza a pesar de las muchas dificultades que tenemos? ¿Estamos teniendo el ejercicio de práctica de hacer bien, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos escuchando? Entonces, el Señor está esperando que nosotros respondamos, ¿cierto? Y al responder a su palabra, eso lo glorifica a Él. Al presentar nuestro cuerpo completamente al Señor, ofrecer nuestro cuerpo, nuestro ser al altar del Señor, eso se va a entender exteriormente como actos que van a glorificar el nombre del Señor. Pablo lo vuelve a decir de una manera muy parecida. Vamos a leerlo en Romanos 6. Mire cómo lo dice Pablo. Romanos 6, capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Como ahora nosotros estamos en Cristo, mire lo que nos pide el Señor. 6:12. Lea su Biblia, hermano. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ojo, antes de ser de Cristo, efectivamente el pecado reinaba a sus anchas en nuestra vida. Habíamos sido quebrantados por el poder del pecado. Ahora, Romanos 6 dice que hemos muerto en Cristo, ahora estamos en Cristo. Cristo quebrantó el poder del pecado en nuestra vida y como resultado, en imperativo dice, no reine en sus cuerpos mortales, ¿qué? El pecado, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, hermanos, la muerte de Cristo quebrantó el poder que tenía el pecado sobre nuestra vida. Nosotros antes no teníamos manera de poder salir de ese ahogo que nos tenía el pecado. Gracias a Dios que cuando nos predicaron este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, dijimos amén, por la gracia de Dios que nos impulsó a creer el mensaje del Evangelio. Y cuando creímos, entonces Dios operó algo
por la muerte de Cristo en nuestra vida, y es quebrantar el dominio del pecado en nuestro ser. Ahora nosotros, Dios nos ha liberado de esa esclavitud, hermano. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces el pecado nos influenciaba para cometer obras pecaminosas, hermano. El hombre peca por naturaleza, porque tiene una naturaleza pecaminosa, y de acuerdo a su árbol, así será como su fruto. Si teníamos una naturaleza pecaminosa, ¿cómo iba a ser el fruto? De la misma manera, no puede ser algo diferente. Por eso el Señor dice que por el fruto nos iba a conocer, no por los dones, por los frutos, porque el fruto muestra verdaderamente la naturaleza del árbol, hermano. ¿Listo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo o para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13, ojo, así como no debe reinar el pecado, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad. Hermano, mire la lectura que tiene Pablo. La lectura de Pablo es clara y sencilla. Nosotros, antes de ser de Cristo, nuestros miembros, nuestro cuerpo era presentado constantemente a la iniquidad. Cualquiera de nuestras obras finalmente terminaba como actos que deshonraban el nombre del Señor. Entonces ahora el Señor, después de rescatarnos, nos dice que ahora que nos ha comprado, nuestros miembros no pueden seguir presentándose al servicio del pecado y de la iniquidad, hermanos. Es como una especie de contradicción. ¿Por qué? Porque ya fuimos libertados en Jesucristo, hermanos, ¿cierto? Volvámoslo a leer. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces ahora al creyente se le comunica la vida del resucitado. El creyente ahora participa de una nueva vida en Jesucristo, y esa participación de esa nueva vida va a ayudar a que la experiencia del cristiano sea una experiencia en novedad de vida. Ahora esa comunicación de vida eterna que renueva la mente del cristiano lo va a llevar a que sus miembros, a que su cuerpo, a que su ser sea consagrado y entregado al Señor, para que el Señor pueda utilizar el cuerpo que compró a precio de sangre, hermanos. Entonces este sacrificio es muy importante, porque este sacrificio es directamente con nosotros mismos. Bueno, sí, tenemos que orar, sí debemos alabar al Señor, sí debemos hacer ayuda mutua, pero hermanos, este sacrificio nos llama a que nos entreguemos y consagremos al Señor. Cuando eso sucede, el Señor va a poder utilizarnos y va a empezar a colocar de las cosas santas en nuestras manos, y va a mirar cómo reaccionamos nosotros a lo que ha puesto en nuestras manos. Hay una historia en la patrística, en la literatura patrística, donde cuenta que Juan el apóstol, ya estaba muy viejito, llegó a una iglesia donde había unos hermanos, y habían los ancianos y los obispos, como es lo normal. Y cuenta este libro de la historia patrística. Esta historia se encuentra en un libro que se llama Mártires y Perseguidores de Alfonso Ropero. Y cuenta acá de que el apóstol Juan le encomendó a un obispo un hermano. ¿Cierto que sí? Y resulta que este hermano, cuenta ahí el libro, que este hermano empezó al principio a caminar con el Señor,
pero después se apartó del mensaje del evangelio. Y el obispo no hizo nada con lo que le entregaron en su mano. Cuando Juan vuelve nuevamente, Juan llama al obispo y le dice: ¿qué es de tal persona que te entregué? Estamos parafraseando, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, en la medida que nosotros vamos entendiendo lo que es presentarnos nosotros mismos ante el Señor va a empezar a ver que somos instrumentos utilizables en su casa y va a empezar a colocar cosas en nuestras manos para que las administremos. Hay veces no tenemos más porque no nos hemos entregado más. Si nos entregamos más, más va a poner el Señor en nuestras manos. Hay veces pasa esto: el Señor entrega una reunión y está esperando qué vamos a hacer nosotros con esa reunión que nos entregó, hermanos. Y así cada cosa en nuestra vida. Entonces, en la medida que nos vamos entregando y presentando ante el altar del Señor, que vamos siendo más utilizables, va colocando más cosas en nuestras manos, amados hermanos. ¿Listo? Entonces, termina el texto diciendo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ¿sí ves?, a Dios como vivos entre los muertos, ¿sí?, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hermanos, escuchen bien. Hay una razón, además de la que hemos leído, por la cual nosotros debemos presentar nuestros cuerpos al servicio del Señor. Y es sencilla, porque, amado hermano, cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta a Dios qué hizo con el cuerpo que Cristo compró. Vamos a leerlo. Segundo libro a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Pablo está hablando en 2 Corintios 5 de la posición que tenemos en Cristo, que somos una nueva criatura. Y como nueva criatura debemos tener una experiencia de vida que pueda glorificar al Señor, que podamos vivir en la esfera de la fe, que podamos vivir en la esfera del amor, que podamos vivir en la esfera de las buenas obras. Dice versículo 10, 2 Corintios 5, 10. Escucha su Biblia, hermano. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Creemos que cuando habla la palabra cuerpo, aunque literalmente soma, tiene que ver con el aspecto de nuestra colocación en el cuerpo de Cristo en el momento del ejercicio de la fe. Pero también quiere decir que nuestro cuerpo con el cual obramos, vamos a tener que decirle al Señor qué fue lo que hicimos con este cuerpo. Hermanos, tiene también esta aplicación. ¿Qué hicimos nosotros con el cuerpo que Cristo compró a precio de sangre? ¿Lo presentamos al servicio del Señor? ¿Lo presentamos ante el altar del Señor? ¿O lo presentamos para que pudiera redundar el reino de las tinieblas en la tierra? Nosotros como cristianos un día, hermanos, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué hicimos con el cuerpo que el Señor nos dio? ¿Cuál fue nuestra respuesta a la fe, a la misericordia del Señor y a lo que Dios hizo por nosotros? Algún día va a suceder, hermanos. Y nosotros desde ahora debemos ir
con una limpia conciencia ante ese tribunal. ¿Cómo vamos con esa limpia conciencia ante el tribunal? Por haber hecho lo que Él nos dijo en su palabra. La Escritura dice que cuando hacemos lo que el Señor dice que hagamos, dice el texto, diga el siervo, siervo inútil soy, porque hice todo lo que mandó el Señor. Cuando hacemos lo que el Señor nos dice, nos convertimos en siervos inútiles, hermano. Entonces, cada día en nuestra vida cristiana debemos procurar llegar a la condición de siervos inútiles. Significa que hacemos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Y si hacemos eso, cuando vayamos al tribunal de Cristo, vamos con una muy clara y limpia conciencia, que hicimos de acuerdo a lo que dictaba nuestra conciencia, que el Señor nos decía en su palabra, amados hermanos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho estando en el cuerpo. ¿Listo? Entonces volvamos a Romanos 12:1. Entonces ya dijimos, Romanos 12:1, así pues, vamos a Romanos 12:1 nuevamente. Dice el texto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo hay que presentarlos? No solamente presentarlos. ¿Cómo hay que presentarlos? En sacrificio ¿qué? Vivo. O sea, literalmente dice, una ofrenda viviente. Y por eso hablamos de los sacrificios espirituales, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, ahora el Señor, contrastando los sacrificios del antiguo pacto, que eran muertos, que presentaban los sacerdotes en el templo y en el tabernáculo, ahora estos sacrificios son vivos. Entonces el Señor dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, amados hermanos. Quiere decir que son sacrificios que se ofrecen con la vida, porque ahora tenemos vida. Antes estábamos muertos. Ahora Cristo nos comunicó su vida. Y al comunicarnos su vida, nosotros nos presentamos con esa vida. Pregunto, ¿cómo estábamos nosotros antes? Muertos en delitos y en pecados. Si un muerto quería ofrecerle un sacrificio a Dios, ¿cómo iba a ser la calidad de su sacrificio? Muerte. Ese era el sacrificio. ¿Cree que eso le agradaría a Dios? No, porque Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Dios es un Dios de vida. Entonces el Señor, al comunicarnos su vida, ahora somos vivos, y ahora como una nueva creación, como vivo entre los muertos, el sacrificio que quiere que presentemos es en vida, no los sacrificios del antiguo pacto, son sacrificios muertos, hermano. Sacrificios que vivos, o sea, la ofrenda viviente, se ofrecen con la vida en lugar de ofrecerse con la muerte. Hermano, y por eso los sacrificios son agradables por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida, porque en Él estaba la vida y porque solamente en Él se agrada el Padre, hermanos. Entonces, el sacrificio tiene que ser de tres maneras. Vivo, una ofrenda de vida, no una ofrenda de muerte. 2, tiene que ser un sacrificio como sacrificio santo. ¿Por qué el sacrificio es santo? Primero, porque Dios nos comunicó la vida, y la vida nos lo comunicó por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a producir en el cristiano que la entrega sea una entrega santa. Porque la palabra santo, del griego kados y del hebreo kados y del griego hagios, significa ser separado, apartado. Entonces el sacrificio que vamos a entregar a Dios va a ser un sacrificio que es santo, porque lo va a producir el Espíritu Santo, va a producir un sacrificio apartado del mundo solamente para Dios. Por ejemplo, Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne, ¿recuerda? Y habla del fruto del Espíritu en singular.
Bueno, ese fruto que produce el Espíritu Santo, esa fructificación del Espíritu Santo es lo santo, lo que le agrada a Dios porque está reservado solamente para Dios. Entonces el sacrificio que nosotros debemos presentar es un sacrificio que está reservado únicamente para Dios. Quiere decir entonces que nuestro cuerpo está reservado para que se presente para el Señor, no para que se presente para el mundo, porque Cristo lo compró, amados hermanos. Y esta palabra debe llegar a lo interior de nuestro ser. Fuimos comprados, hermanos. Nosotros fuimos comprados. Entonces lo que le ofrezcamos al Señor es el sacrificio, nuestra ofrenda viviente, nosotros mismos, va a ser un sacrificio que es solo reservado para Él. Por eso no debemos poner nuestro cuerpo al servicio del mundo, porque ya no es para el mundo, hermanos. Ya es para aquel que lo compró a un precio muy alto. Amén, hermanos. Y es un sacrificio, termina el texto como agradable. ¿Sí? Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, ahora el versículo 9. 2 Corintios 5, 9. Dice, 2 Corintios 5, 9. Miren lo que dice el texto. Vamos a leer el objetivo de la vida cristiana. Por tanto, procuramos, esta palabra procuramos tiene implícito el sentido de anhelar. No solamente procurar, sino anhelar. Por tanto procuramos también, ojo, ausentes o presentes. ¿Saben qué significa esa palabra? Ausentes quiere decir que ya no está en el cuerpo. Si sale del cuerpo, Pablo procuraba algo. Pero si está presente en el cuerpo, Pablo procuraba algo. ¿Qué? Por tanto procuramos también o ausentes, porque está hablando también del cuerpo nuevo, o ausentes o presentes, ¿qué? ¿Qué se procura? Serle agradable. Recuerda que cuando hubo la transfiguración y cuando hubo el bautizo de Jesucristo, en el bautizo, el Padre dijo unas palabras, porque las personas se preguntan, ¿por qué la Biblia no dice nada del Señor Jesucristo desde los 12 años hasta los 30 años? Y los críticos se preguntan, ¿será que ese tiempo Jesús sí vivió una vida conforme a su naturaleza? Hasta que aparece una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Quiere decir que todo el tiempo que vivió el Señor Jesucristo, vivió una vida, ¿para qué? Para complacer y agradar al Padre. Entonces, hermano, acá el texto dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, nosotros como cristianos, nuestra mente debe sufrir cada vez más un cambio, una afectación, que eso es el problema que tiene el yo, el ego. El yo busca agradarse solamente a sí mismo y cada una de las acciones que hace solamente busca agradarse a sí mismo, solamente busca su beneplácito, solamente busca el contentamiento de sí mismo. Entonces ahora Dios nos saca de ese egocentrismo y nos lleva a un ambiente, a un punto donde nos dice que nosotros como sacrificio debemos serle agradables a Él. Esa es nuestra meta, hermanos, agradar el corazón del Padre. Por eso debemos vivir como una ofrenda viviente que complazca su corazón, hermanos. Entonces, como meta el cristiano tiene vivir una vida agradable. Mire que lo dice Pablo con la palabra griega procuramos, anhelamos. O sea, había un deseo en el corazón de Pablo de que fuese que partiera su presencia o fuese que estuviese en los días de su carne, poder agradar el corazón del Señor. Y ciertamente necesitamos ser edificados
para saber qué agrada al Señor. Entonces, el sacrificio vivo, santo, agrada al Señor. Debemos presentar a sacrificios vivientes que agraden al corazón de nuestro Dios. Ahora, este sacrificio vivo, este sacrificio santo, este sacrificio agradable, termina diciendo el texto en Romanos, lo puede leer, dice el texto, es vuestro culto, ¿qué? Racional, hermano. O sea, lo que está tratando de decir acá el apóstol Pablo, por medio de la palabra griega para vuestro culto racional, esa palabra culto en el griego es latreuo, que es la palabra que se traduce como servicio en relación con el servicio de los sacerdotes. Entonces la Biblia textual, por ejemplo, traduce vuestro servicio racional, culto racional. Entonces, hermano, cuando nos ofrecemos como ofrenda viviente, esa es la manera de que nosotros como sacerdotes adoramos a Dios, porque lo que trata de decir es el culto espiritual. Ya no es un culto material, ya es un culto espiritual y tiene que ver con la entrega de cada uno de nosotros al Señor, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, el sacrificio vivo, santo y agradable al Señor es la adoración espiritual que ofrece el sacerdote espiritual en medio de la casa de Dios, hermanos. Entonces Dios nos convoca a cada uno de nosotros a que presentemos ese sacrificio espiritual, a que presentemos ese servicio de adoración con entendimiento. Por eso se llama servicio racional, ¿cierto? Porque es una adoración en el espíritu, en el interior. Es una adoración que las Escrituras nos muestran muy claramente que es una adoración espiritual. Entonces, los sacerdotes en el Antiguo Pacto adoraban con aspectos materiales, corderos, con el incienso, con los panes de la proposición, etcétera, etcétera. Eran sacrificios físicos. Ahora nuestro culto, nuestra adoración es espiritual, pero con el hecho de que sea espiritual no quiere decir que no nos involucre, porque cuando hablamos de espiritual, hay veces llevamos las cosas como por el aire. Cuando hablamos de espiritual nos involucra, y este sacrificio nos involucra completamente a nosotros. Entonces, hermanos, la exhortación es que nosotros, como cristianos nacidos de nuevo, podamos consagrarnos y podamos entregar los miembros, los cuerpos que el Señor nos dio a su servicio. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque somos del Señor, amados hermanos. ¿No le parece coherente el pedido que Dios nos hace por ser de Él? Amén, hermanos. Entonces, hermanitos, vamos a detenernos por ahora en este cuarto sacrificio. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a ver el quinto sacrificio, un sacrificio muy importante que nosotros debemos empezar a practicar más, hermanos amados. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo que nos permite considerar su palabra.